Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Eco de Dos Voces. Mi nombre es Alan. Y yo soy Cruz. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Hoy venimos a compartir con ustedes nuestra experiencia al acudir a un show de la famosa vidente Teresa Caputo. Teresa Caputo, para los que no reconocen el nombre, podría ser descrita como una de las videntes más famosas de Estados Unidos, mayormente conocida por sus programas de televisión en el canal TLC o TLC en inglés. Antes me hablas, tío, el cielo. TLC. Sí. ¿Cómo se cruzó en tu vida? La vidente. La vidente. Pues como decía, ella tiene un show en el canal TLC aquí en Estados Unidos que mi hermana siempre, desde que yo tengo memoria, ella siempre ha sido fan de ese canal. Y muchos de los shows que hay en ese canal son como de la vida cotidiana, pero algo como muy fuera de lo común. Por ejemplo, el show de mi vida de las 1000 libras de personas que tienen mucho peso. También de los shows sobre la gente que se casa con personas que viven en otros países y todo el proceso para venirse a vivir juntos. Entonces es un canal como pues de no novelas, no shows, sino pues, en inglés le dicen... Experiencias diarias. Sí, experiencias diarias, pero algo fuera de lo común. Y uno de los shows que solían pasar por ese canal era la vidente Teresa Caputo. Entonces yo siempre recuerdo verla a ella con el pelo todo exagerado y mi hermana veía el show. No era que yo lo veía mucho, pero fue como mi primera vez de darme cuenta quién era ella. Pues Así ya. es como te conectas a ver sus shows. Más bien esa fue mi primera experiencia con ella, conocerla, quién era y ver su nombre. Muchos años pasan después. Pero sí, ella lo que veía era el canal de veterinarios, ¿no? No, Un programa. ese show era parte de ese canal también. Sí, es que era de todo, un revoltijo de todo Sí, y porque sigue siendo. Y ella sigue viendo ese canal, entonces para mí ese canal se me hace muy como, cada vez que lo llego a ver o poner o en un hotel llega a salir, es algo como muy cómodo porque me recuerda como como a hogareño, aún así sea un canal medio locotón. Entonces, pues muchos años pasaron. Y yo siento que esto fue hace como unos 5 años. Yo estaba en YouTube viendo videos y en eso veo que YouTube me recomienda, la vidente de Long Island, Teresa Caputo, hace una lectura en un show de televisión, de esos no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Cómo nos conectamos? Porque en qué momento, pues, estuvimos en ese lugar. Sí. Uno nunca sabe cómo Uno llega nunca sabe. porque yo sin buscar, no es de que gracias a Dios no es que digas No, ay, eso. yo he tenido o tengo la necesidad de acudir a una medium para, no sé, a ayudarme a reconectar con alguien o pues, simplemente encontrar respuestas, etcétera. Entonces, ¿cuál era ese afán de estar viendo esos videos? No sé, algo dentro de mí, la curiosidad me dijo, le piqué, porque yo sabía que ella hacía lecturas, pero en el show ella va caminando y ve a una persona y se le acercan como en un restaurante. Y le dice, disculpa, tú tienes a una madre que ya no está en este plano, que falleció. Nada más quiero decirte que se me está acercando. Me dice, Teresa, tienes que ir a hablar con mi hija y dile que bla, 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 bla. Entonces, pues en el show, cuando lo ves, tú dices, puede que sean actores, puede que no, es real o no es real. Entonces, cuando yo veo ese video de que ella está haciendo una lectura en vivo con la audiencia de un show y la audiencia, pues se supone que es al azar cada vez. Entonces yo me pongo a ver el video y al ver las reacciones de las personas, pues tú dices, están o tienen que ser Actores sí, de profesionales. renombre que ya ni como de estilo ni Brad Pitt ni Leonardo DiCaprio a esos niveles llegan, o si es real o no es tanto mentira. Entonces yo volví un video y otro video y otro video y otro video. Yo siento que como unos 2 meses era una obsesión de en cada show que ella iba yo ver el video porque llegó un momento en que no sé si era más bien el afán o la curiosidad de lo que pasaba en esas lecturas o mi parte analítica queriendo encontrar la falla y decir, no es real. Entonces, ya vuelve, pero eso, como te digo, eso fue hace 5 años. Entonces tú dices, ¿cómo es de que en este año 2025 acabamos acudiendo a un show
Y yo no uno, sino dos shows de ella. A mí me llegó no me llegó una invitación, a mí ya me llegó por aquí una vocecita que dijo, viene, y yo, hoy estaría bien, pero porque yo ya había escuchado, pero a mí lo que me había llamado mucho la atención era que las videntes o que las personas que se conectan con espíritus se enferman en los riñones, de los riñones, y que les afecta mucho, mucho. Esas conexiones que ellas hacen les afectan lo que son los riñones, y yo no lo podía creer porque inclusive yo seguía una, pero yo también estaba con la misma duda. Es que si son, bueno, ellas se están conectando con espíritus. Al momento de conectarse con espíritus, pues sí, los espíritus están en otro plano. Nosotros somos físicos, nosotros tenemos cuerpo. Esos espíritus están igual que nosotros, solo carecen de cuerpo. Y ahí estaba mi duda, y yo la seguía, sino que una de las veces, pero ella es puertorriqueña, creo. El chiste es de que se presenta en un show de noticias con esta Adela Micha. Y yo, ay, va a estar ahí con Adela Micha. Pues al día siguiente estaba ahí en las noticias lista para escuchar a la vidente. Y sí, y también ella dijo, vengo muy mala porque me afectan las alturas, vengo muy mala porque he tenido lecturas muy pesadas y ahorita siento que necesito. Y fue cuando le preguntaron, ¿qué tal? Y bien curioso porque ahí se me contestó la duda que yo tenía. Sí es cierto que se afectan de los riñones, y parece que me estuvieran leyendo la mente. Adela Micha le hace esa pregunta a la vidente y ella dijo, sí, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estarnos como purificando los riñones, porque es mucha la información y es mucho como se drena como mucha la energía. Dice, y si nos afecta, sí. Y una de las cosas que tengo como muy presente es de que nada de lo que nos pasa es coincidencia. Qué coincidencia de que yo no buscando y ni siquiera teniendo razón para buscar, la curiosidad llega. Pero entonces a ti también te llega. Y a lo largo de los varios capítulos que vayamos compartiendo, pues nos vamos a ir o vamos a seguir compartiendo o que somos personas muy curiosas y que nos gustan y que nos llama mucho la atención lo oculto, no tanto para practicarlo, Pero espérame, ¿cómo no quieres? Mira, me estaba acordando, ¿cómo no quieres tener como esa curiosidad? Si yo la tenía antes de mis 8 años, a los 7 años. Yo tenía esa curiosidad, pero no fue curiosidad, sino era más bien asombro. Pues era una niña. o estabas expuesta a esos temas, o sea que La vida me expuso, y bien chiquita, porque pues lo que me acuerdo era de estar al lado de mi mamá, ¿verdad? De mi mamá, y es que es emocionante estar al lado de mi mamá, y como nosotros vivíamos fuera de la ciudad, pues los baños no estaban como son ahorita dentro de la casa, no, esos estaban fuera de la casa, y entonces tenías que moverte e ir al baño. sí, afuera. Afuera, no, no es sí. que podías estar adentro de tu casa. Entonces me acuerdo muchísimo, muchísimo, pero es que es emocionante cómo la mente puede viajar, o cómo la mente puede impregnarse como lo dijimos, ¿verdad? Por los 5 sentidos, de esa vivencia, de esa experiencia que estuvo ahí. O que se quede contigo una vida. Toda una vida. Y el chiste es de que, para no estar tan muy cansada, porque decía, ya me voy a explayar mucho, me recuerdo mucho que mi mamá me toma de la mano, sale corriendo, y llegamos con mi papá y le grita a mi papá, Genaro, y mi papá, ¿qué pasó? Ahí está. Pero si te dijera, si es cierto que se transforman en esa energía, los espíritus se llegan a transformar en esas, pues dicen que muchas veces toman el cuerpo de personas, otras veces de animales, pero si es cierto, lo tomó en una lechuza.
Eso fue lo que tu Porque mamá vio. la risa, sí, mi mamá fue lo que escuchó. La risa era como si una persona se estuviera riendo arriba del árbol. Y ahorita digo yo, no puede ser posible, pero parecía que fuera una persona. La risa era de una persona, de un humano, no era de una lechosa. El chiste es de que cuando mi papá sale, aparece de película, detrás de la puerta tenía un rifle, hasta eso lo revisó porque tenían que ser, o sea, ¿cómo no va a venir? ¿Cómo no vas a ser curioso si yo estaba viviendo eso a los 8, antes, a mis 7 años? Y Y cómo iba, sí, y cómo era de que quién les enseñó a ellos que sabían que ver una lechuza no era buen augurio augurio y él, pero revisar que la bala fuera de ¿qué? De plata, plata. de plata. Entonces ya viene como en, pues sí, no es coincidencia que venga esa semillita ya en nosotros De de ser curiosidad. curioso hacia el tema de lo oculto o de lo místico, Paranormal también, yo paranormal, diría. ¿sí? Ajá. Pero, y sí, pero luego más adelante, es como dices, vamos a ir explicando, porque sí, es otro de los temas, no tanto de evidencia, pero pues está súper conectado, ¿verdad? Lo que es como la brujería. Sí. Cómo nuestro propio cuerpo te dice, no, 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 no toques ahí, no toques ahí. ¿Pero por qué? ¿Tú cómo sabes? Si, oye, no te ha pasado nada. Son memorias que se quedan súper escondidas y solo los videntes pueden verlos. Y fue lo que nos Sí. pasó, fue lo que pasó en esta ocasión. Entonces, por gajes del oficio, por el trabajo, me encontraba en Delaware. Que una de las cosas o beneficios de aquella área de Estados Unidos es, a comparación de aquí de Texas, allá, no sé, viajas 1 hora y media, 2 horas y llegas a otro mundo. Aquí, pues uno no llega a ningún lado. Entonces, simplemente menos de 2 horas y estaba en Nueva York. Y mi hermana pues se encuentra ahorita en aquellas áreas también, entonces yo hablé con ella y le dije, mira, yo voy a estar aquí, ¿qué te parece si nos encontramos en Nueva York? Que es casi la misma distancia para ti y para mí. Y ya nos encontramos el fin de semana, nos las pasamos suave y luego ya. Pero yo, ¿verdad? El típico, entre comillas, viajero y tener todo planeado y saber cuál es el punto A, punto B, punto C. Empecé a planear Los y lugares donde vas a visitar. sí, ya tener todo escaneado, listo, programado, comprado. Dije, estaría suave ir a un show, porque pues Nueva York es conocido por los shows de Broadway, las obras de teatro, o tiene uno de los estadios más grandes para conciertos. Dije, oye, pues ahí está, es la meca de los shows. Entonces me pongo a buscar de shows de Broadway y pues ninguno llama la atención o muy muy caros o el tiempo no nos ayudaba, No se ajustó. no se ajustó y lo dije, bueno, un concierto. No, ni una sola banda, ningún tipo de artista que nos llamara la atención o que nos fuera a gustar. Entonces dije, pues no, no. Como que la vida nos dice no vayan. Y dije, bueno, ni modo. Sin presionar, que todo fluya. Y ya. Creo que pasa como una semana después de que yo empiezo a investigar y la aplicación de Ticketmaster me dice, vimos que tú estás interesado en shows del área de Nueva York, déjame, aquí te ofrecemos como recomendaciones. Y ya yo empiezo a ver y yo, nada, pues ninguno de esto me llama la atención. Hasta que paro y veo y lo dice, la experiencia de Teresa Caputo en Staten Island, que es del otro lado de Manhattan. Y le dije, y yo pensé, dije, pues solo está solo agarras el ferry, hasta el ferry es gratis, llegas. Dije, pero qué raro. Me acuerdo de ella, ya se me había olvidado de Teresa. Dije, pero ya ni siquiera sé si a mi hermana le gusta, peligro ya ni le interese. Cuando le digo, oye, ¿te interesaría ir? Y para pronto me dice, o sea, que ¿estás bromeando? ¿Ir a ver a una celebridad? Claro que sí. Entonces se da, yo ni siquiera buscando se da, o una vez más, a ir a ver el show de ella. Y yo dije, pues sí que vaya a ser una experiencia porque yo solo la he visto en el show, donde yo dije, no, pues esto está pregrabado, editado, etcétera. Pero luego veo los videos de YouTube hace muchos años donde lo hacía en vivo. Entonces la curiosidad pues al 100. Vamos a ir a ver qué tal es la experiencia
Y este capítulo no es tanto para hablar sobre la primera, pero yo quería como explicar cómo fue que regreso yo de mi viaje, regreso aquí y te cuento a ti sobre la experiencia que tuvimos. Pero a la misma vez, o una vez más, llega Ticketmaster y me dice, si estás interesado, pues ella está en un tour y va a venir aquí. Dije, va a ser en las ciudades grandes que están a 4 o 5 horas de con nosotros. No, a 2 horas. A 2 horas. Y al Sí. rato llega otro mensaje que dice, no, va a estar en la ciudad de Va a estar en ustedes. la ciudad. Pero preferimos que un fin de semana era mejor, entonces optamos por ir A dos al que horas. estaba a 2 horas de nosotros. Am, pero lo que a mí me gustaría saber era, cuando yo llego y te doy las noticias de, pues al parecer viene a Texas, ¿qué fue lo que te hizo querer ir? Que ya había tenido la experiencia del perro, porque fue un perro el que le dijo con la otra vidente en el espacio de las noticias de Adela Micha, dice la vidente, y cómo ella puede percibir. Entonces, si ella puede percibir, y yo no tenía, sino, bueno, ya no tantas, ¿verdad? Muchas preguntas acerca de si puedes saber de personas, si se puede conectar, cómo se conectaría ya estando en vivo, como dices, no verla desde Detrás de detrás de, cámaras o... ajá, o por medio de la televisión o en YouTube. No, el chiste es de que dije, no, lo emocionante es que sería que es ahí. Y si llegara a preguntar algo hacer algo de las preguntas que yo tengo, y si llegara a preguntar, por eso cuando dijiste que venía yo, por favor, Vamos. vamos, sí, sí, sí. Y al último acabé yo haciéndotelo como un regalo del Día de las Madres, ¿quién diría? ¿Qué le regalaste a tu mamá para el Día de las Madres? La llevé a ver a una vidente. Ah, ya Para sé. nosotros es normal, pero yo siento que sí sería algo como muy medio locotón para escuchar a alguien más decir eso. Sí, pero mi experiencia cómo iba nerviosa, porque ya al último yo ya sabía, al último yo ya sabía. Bueno, cuando te digo, sí, vamos, pues la curiosidad, el morbo, pero ya estando, ya reflexionándolo bien, digo, pero ¿por qué? Si tú estudias, si tú sabes, si tú ves las escrituras sagradas, bueno, es que depende de cuál, ¿verdad? Pero la Iglesia Católica no acepta ni videntes ni astrólogos. Sí, hay muchas religiones que están en contra de Lo que no podemos ver, lo que no se puede, explicar por la ajá, vista o por... lo esotérico no es como que estén, porque ellos dicen que le restamos poder a Dios, pero seguimos Y por creyendo. muy abiertos que estemos, pues sea como sea la religión, ciertas religiones formaron parte de nuestra vida, entonces también se queda ese como... y también lo que nos dicen los papás. Culpabilidad de acudir a Sí, de algo que acudir no a hayan algo que tú aceptado. sabes que pues ciertos grupos dicen no, pero la curiosidad te dice sí. Y tú dices, pero es que pues yo estoy abierto a ver el lado positivo de varias religiones porque yo siento que pues como todo nada es absoluto. Pero sí es cierto, como dices, yo ya había ido a uno, pero yo siento que este episodio, este show contigo me interesaba un poco más. Porque cuando fui con mi hermana y yo íbamos más bien solo a ver el show. No íbamos como esperando, no sé, lectura, sino íbamos más bien simplemente 100% curiosos a ver qué tipo de show podría dar. Porque como te digo, gracias a Dios ninguno de los dos tenemos como... O hemos pasado por ese tipo de experiencias donde necesitemos acudir a alguien como ella. Y no lo digo tanto que tú lo necesites, sino yo dije, pues es que ella, Por no, o sea, sí, sí, por lo que demasiado. has vivido, por lo que tuviste que pasar desde una edad muy, muy chica, que fue con tu mamá, yo dije, pues no se puede que ahí si sí es real, que todavía no sé si sí es real o no, puede que aquí haya una conexión, no sé. Y hubo la conexión. Pues está medio loco, pero parece que sí. Entonces, bueno, antes de continuar, pues vamos a describir un poquito de qué fue, como dices, ibas nerviosa. De por sí en el camino que íbamos manejando yo íbamos hablando de temas pues también medio esotéricos, medio Sí, ocultos, medio... sí, cuando
Es, ¿qué sentí? ¿Qué sentí al momento de que ya íbamos? Porque sí hubo como 1 o 2 semanas que como que pues, sí voy, pero ¿para qué voy? Si yo sé que es mejor encomendarnos al Espíritu Santo, bueno, pues a uno cree, ¿verdad? Su fe en lo que uno tiene y no andar como buscando. O Pero tentando. ajá, intentando, pero al mismo tiempo dije, no, pero si se me está presentando es por algo voy a aprender de esto, o simplemente ya, quitarme como vivirlo, como siempre, Sí, o vivirlo, quitarte la curiosidad vivirlo para de poderlo qué es, de platicar y cómo sería decir. un tipo de Pero experiencia. sí iba muy nerviosa. Primero porque sabía que son lugares que ya nosotros no debemos, es como un deber moral dejar a los espíritus en paz, porque ellos ya están en otro plano. Pero al mismo tiempo decía, no, pero si me pueden dar como una idea por dónde buscar, qué hacer. Y eso era lo que me motivó, porque sí estaba como muy curiosa de que me pudiera llegar la señal de qué hacer para encontrar a las preguntas que yo me estaba haciendo, Las respuestas. las respuestas a mis preguntas. Y para mí, yo siento que yo iba emocionado a que tú vivieras la experiencia porque yo tenía muchas preguntas. Porque según nuestras pláticas que normalmente tenemos, lo que tú me has compartido, lo que yo he vivido, lo que he leído, etcétera, después del primer show hubo como mucho conflicto. Entonces dije, tenía muchas preguntas para ti. Entonces, pues una vez que llegamos al auditorio, ¿cuál fue tu reacción al ver tanta gente? No, o sea, no esperaba ver un auditorio completamente lleno. ¡Oh! Así fue mi. Completamente. Yo pensaba que yo era curiosa, pero al momento de estar ahí, ya dije, "No, es que no somos, o sea, no somos únicos. Hasta eso, bien egoísta. Nada más yo quería ser la curiosa. ¿Tantas A personas? mí me sorprendió cuando fuimos al primer show. Yo pensé que por la locación, por Nueva York, porque hasta el teatro era un teatro muy rimbombante. Pero ver las filas, yo dije, y llenarlo, y que lo llenara. Llenarlo. Y, y no un piso, no dos pisos, como 4 pisos, 4 niveles del auditorio. Yo me quedé sorprendido y dije, tantas personas Sí, interesadas, dije, igual de curiosas. Y luego te das cuenta que pues hay de todos, los curiosos, los que no creen también van, sí. y los que buscan respuestas. Respuestas. Y cuando comienza ella a preguntar, cuando empieza a preguntar, yo me quedo así como viendo de un lado para otro en el auditorio y cómo de un lado levantan la mano, al siguiente levantan la mano, se están como conectando, pero con la misma pregunta. Y ella, espérenme, porque aquí detrás de mí tengo a muchos, me están empujando, calmaditos, calmaditos, quieren hablar con ustedes, pero necesitamos tiempo. Y la dinámica del show de ella es, pues ella primero empieza, tú piensas, no, no sé, necesito agarrar boletos enfrente porque si no, no la voy a poder ver. No, No, ella no, en el escenario dura así mucho 3 minutos mientras da su ah, presentación, de y bienvenida. luego ya ella empieza a caminar todas las horas por todos lados y nunca se queda en un lugar. Entonces, como la dinámica es donde ella siente la energía, o esa energía la llama, ella camina por los pasillos con 2 micrófonos y una cámara la va siguiendo, y tú estás viendo en vivo. Cuando está muy lejos de ti, está en vivo y tú la puedes ver en la pantalla. Grandísima la pantalla. Ajá, y, La pantalla. y ver pues, lo que están platicando la persona, y ver la reacción de la persona. Entonces no es de que por ser un auditorio tan grande no puedas ver en realidad qué es lo que está pasando. Pero sí, como dices, la sincronicidad, o todos vibrando en la misma Frecuencia. frecuencia, porque después de ver el show 2 veces, te puedo decir que las preguntas, o no las preguntas, sino los escenarios que fueron presentados, No, más bien los espíritus que se querían sí, conectar con ciertas personas o las lecturas, fueron diferentes. que fueron dadas,
fueron nada que ver en el primer show a este show. Entonces, pues las lecturas son, no sé, alguien se identifica con el número 7 o el número 15 o veo rosas y llega un momento en que tú dices, "Es que son preguntas ah, Insignificantes, tan insignificantes o tan, vagas, sí, tan... vagas que pues cualquiera se va a identificar. Ajá. Pero ella no se quita de una esquina. Porque puede, luego ya hay alguien a la mero atrás del auditorio con la mano levantada gritando, aquí, aquí, pero ella está en aquella área y Ajá. no se mueve de esa área. Entonces tú dices, bueno, pues muchos nos identificamos, pero alguien en específico está ahí. Y claro que muchas personas se van a identificar con el papá o el hijo o la mamá que pasó, pero llega ya un momento en que empieza a dar detalles muy específicos que tú dices, pues... ¿Cuál fue el que te llamó la atención? Que también a mí me llamó la atención y yo nada más estaba esperando a levantar la mano, pero bueno, no sabía si levantar la mano, pero dije, es que ella necesita que rapidito fluya la pregunta, contesta, Sí, para la que ella me... respuesta. Ajá, rapidito. Pero Pero yo estaba listo, cuando se yo dije, acerca, se acerca aquí, cuando se mira, empieza a acercar, cuando dije se acercar. acerca aquí, yo políglota certificado, o aquí yo traductor, así como los que traducen en la ONU, ya ves cuando tienen la, yo dije, aquí yo traduzco, no te preocupes que se acerque. Entonces, que eran 2 hileras, ¿verdad? De con nosotros Dos. empieza a hablar sobre gente Cuando que era dice una mamá. que la mamá Era se una quiere, mamá que que la, pasó y que quería conectarse con esta persona. Dice, pero entonces yo también veo problemas con... no, ella dice que ella sentía la esencia de que esta persona vivió una experiencia cerca de la muerte, Ujú. donde tuvo, como quien dice, una pizca de qué es lo que hay de aquel lado. Y pues no es algo que hemos compartido, pero tú sí viviste una experiencia así hace muchos años, cuando entraste en un coma En estado de coma, debido a una infección muy grande que sufriste, una que infección de una muela. por una muela, que algo que tú dices, pues Ujú. pues, mm, es algo común que mucha gente tiene, pero Sí. la vida, pues no sé, te tuvo que poner no solo llevar al hospital, sino hasta entrar a un coma. Sí, pero nos estamos saliendo de lo que, la pregunta de la vidente. Sí. Sí, Bueno, ella, más bien yo lo que quería con eso es de que, ¿por qué era tan impresionante para nosotros? Que estuviera describiendo eso más para mí. Yo dije, aquí está. y habló de una mujer, ¿eh? Sí, y era una mujer. Habló de una mujer y que la mamá se quería conectar y que esa persona había estado... Pero algo ella decía, porque normalmente te dice, esta persona, no sé, yo veo estos olores o estos colores. Ella decía que esta persona era alguien que había experimentado un evento cercano a la a la muerte, muerte. de ver qué es lo que hay del otro lado. Entonces llega un Sí. momento en que, pues, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Sí, Pero no se dio a que... a que ella siguiera caminando con nosotros porque pues ahí fue cuando yo vi como una conexión. Oh, no, no ha sido la única, porque ahí hay otra persona también. Y se detuvo con ella, pero al mismo tiempo se regresó y a nosotros estuvo, pero cerquitas. Y luego fue Uno de los estaba camarógrafos estaba atrás, detrás de mí. ¿sí? Y yo, ahorita que me diga, pero no, en eso ya se retira. Y yo siento que muchos de las... Porque sí, con ese tema sí acabaron siendo como 3 personas Tres personas, que se sí. identificaron y que al último hasta acabaron conectadas de una u otra forma. Y había varias más. Habíamos más que estábamos levantando la mano que, pues, haz de cuenta que lo que estás describiendo es aquí. Y ella dijo que es una línea de almas que se empiezan como a... Una se agarra de la otra, se agarra de la otra Que había, ajá, para poder... como que estaban en fila en fila para poder conectarse. para poder conectarse por a través de ella poder darles el mensaje a las personas, pero casi todos los mensajes que dieron fue lo que me hizo sentir como que ya cuando se deja el cuerpo, dicen las escrituras,
O sea, ya es completamente diferente. Y allá, aquí es donde se está viviendo, aquí es donde se viene a vivir todas las como tipo de emociones. Y allá, ya cuando están en el otro lado, ellos dicen, quieren como reparar lo que no hicieron aquí en el tiempo que estuvieron aquí. Ellos quieren reparar y decir todo estuvo bien, o solo perdóname, o perdóname, como actuaste, que en su momento yo pensé que era feo, fuiste dura. Yo sé que hiciste lo mejor que pudiste y que así tenía que ser, porque se tenía que aprender, pero muchas veces se van, ellos se van dejando a las personas con tiempo, con culpas, con remordimientos. Y entonces esas culpas y esos remordimientos son los que hacen que ellos no avancen, no dejarlos avanzar, o porque estamos como lamentándonos de que, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no dije en su momento, Sí, verdad? la culpa Sí, o o muchas veces el reproche. Nos reprochamos a nosotros mismos el no haber actuado cuando ellos nos quieren decir, todo está bien. y muchas de las situaciones que se vieron ahí o muchos de los eventos donde las personas pues fallecieron, eh, muchos fueron muy violentos. Violentos, que no, Entonces no nada más es el sentir que, ay, no pude tal vez decir o expresar lo que tenía, sino aparte de eso, que con lo último que te quedas de esa persona es algo tan violento, que pues buscan, no sé, algún tipo de paz, respuesta. Para ti, ¿qué fue como lo más impactante? como todo el cúmulo de personas, cómo nos sentimos porque era llanto, era bueno, yo lo sentí como una frecuencia de vibración muy baja, mucho dolor en todas las personas que llegaban a comunicarse porque querían comunicarse y saber que sus seres queridos están bien. Y los seres queridos del otro lado querían decirles a estas personas que se habían quedado aquí todavía con un cuerpo físico que todo es perfecto, que no se sintieran mal. Eso fue lo que me llamó la atención, cómo nos quedamos sumidos en el dolor, cómo por medio de ese dolor no los dejamos avanzar. Y sí me llamó mucho la atención y sí me gustó también porque dije, pude aprender, pude aprender que sí debe de haber, pues nosotros somos espíritus, pero con un cuerpo, pero hay miles y miles de espíritus que que están buscando como la elevación o poder continuar con el camino o se quedaron ahora sí como dicen en las escrituras en el limbo. Porque uno de los más grandes enigmas que yo siento que hay en la historia de la humanidad es qué hay después de la muerte. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad y estaba estudiando, creo que era física, donde nos dice el maestro, la energía o química, una de esas dos. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se Y yo me transforma. acuerdo que hasta en Facebook, porque eran aquellos entonces donde todo lo que pensabas lo ponías en Facebook y para que la gente comentara a tus compañeros. Cuando yo puse me acuerdo que me llovió y fue para mí mi primera lección de, esta sí es una forma de pensar diferente. Porque Sí. cuando dice eso el profesor, dije entonces, y yo puse en Facebook muy, muy orgulloso de lo que había eh, pensado. Si la energía si nosotros somos energía, no podemos ser creadas ni destruidas, sino simplemente transformadas, entonces, ¿qué nos pasa después de aquí? Pues según, Entonces, ahí quiere decir que aún así, por medio de la ciencia, nos está tratando de decir que pues, sí cabe la posibilidad de que haya algo del otro lado. Entonces, al ir a un show como este y experimentar las diferentes búsquedas de las personas que fueron. Por ejemplo, unos iban, como te digo, unos íbamos de curiosos. Otras personas iban desesperadas porque tú podías ver, levantaban la mano y aquí, y hasta gritaban porque ellos querían que fuera. Tú dirías, es por la fama, pues no, porque no está en vivo. Entonces no quieres exponerte nada más enfrente de un grupo, quieres respuestas. Entonces hay otra gente que iba, pues sí, como histéricas buscando respuestas. Otras
que la mayoría sí fue, no sé si te fijaste, que la mayoría de los que ni siquiera querían hablar, o los que eran incrédulos, o los que no querían que les pasaran el micrófono, era donde y era como, es que aquí es, la Sí, energía te está... Y hubo varias personas, no sé si te acuerdas del muchacho, sí. que hasta él temblaba, físicamente lo veíamos temblar. Esta persona, este muchacho, pues había tratado de hacerse daño y a la misma vez pues había vivido como una vida muy pesada, porque hasta él lo dijo, que él sentía que él era como de más aquí en este mundo y Pero aún así, hiciera lo que hiciera, él todavía seguía aquí. sí, que no importaba qué hacía, Que, todo lo seguía trayendo aquí ujú. y como ese espíritu que trató de contactarlo le decía, es que tú vienes con una misión, tú por algo te quedaste tú aquí, por algo te sigue teniendo la vida aquí y ver cómo esa persona al principio todo hasta ni siquiera podía pararse derecho. Sí, Y al sí, final ver cómo todo un auditorio hasta le aplaude porque sí. ahí fue Testigo. testigo, ser testigo de cómo le cambió la vida a alguien. Ser Sí, parte del momento que le cambió, así como otros eventos han sido los cambios para uno, ver cómo esto le cambió la vida para bien. Entonces ahí también venía mi pregunta o un poco mi confusión de, pues sí, cierto, es un grupo o fuimos a un lugar de vibración, de entre frecuencias, comillas, de frecuencias bajas. porque se sentía frío, no sé si Sí, tú se lo sentía sentías. frío. Yo sentía frío, frío sentía, oye, era increíble, si estábamos en pleno y el auditorio lleno, yo empecé a sentir frío, 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 frío. Y ya cuando salimos del auditorio, cuando se termina, y te digo, no estaba tan frío, porque ya fuera de la... No, sales de la sala donde estábamos a los pasillos y se sentía normal. Normal, Me pero ahí acuerdo se que sentía yo frío. también, algo que se me hizo muy raro que no lo experimenté en el primer show, pero sí en este fue como el sabor a metal en la boca. Pero fuerte, 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 como si trajera una moneda en la boca. Entonces sí dije, pues es que sí se siente raro. Pero entonces a la misma vez ver cómo las personas, no todas, pero muchas se iban, porque aún así ella no te dio una lectura a ti, no sé, tal vez te sentías, al menos yo me fui un poco más, am, no diría calmado, pero un poco más como que, ¿sabes qué? Bueno, puede que sí hay algo. ¿Sabes lo que a mí se me hizo curioso? Es cuando empieza a hablar de cosas que pues la vivimos quizás hasta como familia y luego ver cómo en otra familia se vuelve a presentar la misma situación. Exactamente, como copiar y Exactamente. pegar, Ajá, y y decir, varias, ¿no? Nada más, y luego y- porque nada más veías levantar las manos. sí, y yo decía, pero ¿cómo nos podemos? Yo porque no levanté las manos, porque si no hubieran sido dos veces, de levantar la mano y decir, oye, es cómo nos podemos conectar o cómo sí es cierto que eso que tú viviste también lo vivió otra familia, pero también lo está pasando la otra. Fue la conexión como si fuéramos, como si fuera una red tejida y nos conectó a ciertos personajes. ¿Sientes que hubo algo que después de haber ido al show, que dijiste, qué padre que pude vivir esta experiencia? O después de ver el show decir, no, no me gustó o no quiero Y o no yo me creo llama que la atención. después de ver el show es mis respetos, primero, en primer lugar, mis respetos para las personas que tienen ese don. Dicen que si tú trabajas mucho, 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 puedes llegar ahí, y puede que sí. Y en la Biblia está escrito, ¿verdad? Que hay personas que tienen dones, unos de ver, otros de percibir, otros de varios dones. Hay personas que tienen dones y yo lo que digo es, esas personas hay que agradecerles, hay que bendecirles porque pues quizá ese es su plan de vida. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿y cuál es nuestro plan de vida? El plan de vida es lo que estás viviendo en este momento. No lo cambies. No, Sí, y y, muchas y, veces, ajá, y también esta, pues no sé, esa práctica o ese tipo de mundos es muy criticado, pero al final del día, y tan pues criticado que ella misma lo dijo, sí, ¿verdad? que Eh, ella es eh, una persona de la dijo, ¿qué iglesia fue lo que católica. dijo?
algo así como que llamó la Sí, ella atención. bromeó porque ella Ya. dijo, Los domingos no, ella dijo que ella es católica. es que, ajá, soy Dice, pero a pesar que mi religión critica ah, lo que hago, mi ajá, profesión, el, con mucha felicidad aceptan haz mis pagos cada domingo, el diezmo. el diezmo cada domingo. Entonces, no por ella practicar eso, pues deja su religión. Deja su religión. Ah, yo lo que vi es, sí, cierto, es pues con lo que vibres, ¿verdad? Y siempre, pues cualquier religión va a tener lo positivo, lo negativo, y según lo que esa persona, si esa persona vibra o checa con esa religión, con esa metodología, pues adelante. Porque pues yo sí pude ver cómo mucha gente se fue feliz, se fue calmada, se fue en paz. Otra se fue como medio dudosas, no tanto Intrigadas. intrigadas, no de que fue falso, porque honestamente después de ir 2 veces yo sigo sin decir no fue falso. Tal vez no puedo explicarlo o no, mi mente no cabe como que sí, los espíritus vinieron y fue, pero sea lo que haya sido que pasó o haya visto, ya no tengo esa como necesidad de encontrar la fuente de dónde viene, si es verdad o no, porque vi la reacción de las personas y dije, sea verdad o no sea verdad, esas personas se La fueron. fuente de donde viene es la misma. Lo que pasa es de que estamos en un mundo viviendo una dualidad. Así es de que, ¿de dónde viene? Viene, Pues más bien para mí fue como dejar, no tocar, ya no tocar ya no eso. tocarlo de. Con curiosidad, Sí, sino la con curiosidad sí, respeto. con Sí, respeto, porque sí. sea o no sea real, vi cómo afectó a las personas, las ayudó, se van en paz, y si eso es lo que en su momento ellas necesitan, qué padre que ese fue el vínculo para poderlo hacer. Pero como dices, también parte de mí dice, hay cosas que se tienen que dejar y no sé, hay seres queridos que también, o espíritus que también al nosotros estarlos trayendo, Atrayendo, no tal vez los no los dejamos dejamos avanzar. avanzar o continuar. Es más bien estar conscientes de que lo que hemos vivido y los que todavía tenemos a nuestros seres queridos cerca, pues disfrutarlo a lo máximo, porque pues queramos o no, eso va a ser un lugar donde vamos a tener que acabar todos. Pero hasta cierto punto estos shows me ayudó como a decir, pues tal vez sí hay algo más. Entonces irle A mí perdiendo lo que tal vez. a mí a ti fue el show, a mí fue la película de las Torres Twin, la película, ¿cómo se llama esa película? No, Dark Tower. Ah, Dark, Dark, Dark Tower, ajá. ajá, esa película. La de la que está basada en el libro de Stephen King. Sí, Sí, ujú, sí. Dark Y Tower. sí es cierto, de que si hay algo más, por favor, como te decía, si nosotros, la Tierra es el ombligo de nuestro sistema solar. Ujú. Es el ombligo de nuestro sistema solar. Así es de que tanto para arriba como para abajo y, Va a haber. ajá, va a haber muchas entidades, muchísimas entidades. No podemos ser tan egoístas y decir, nosotros en la Tierra somos los únicos. Sí. Así es de que, Entonces, ¿qué te pareció el evento? Más bien, si gente que nos esté escuchando tiene la oportunidad de ir, tú dirías, no, ya no es sí o sí no, porque eso es cada quien hacerle caso a su intuición. si tu intuición te lleva. Si tu intuición te lleva, te guía, te da la oportunidad, acuérdate que el libre albedrío es mínimo, pero lo tenemos. Así es de que no, cada uno es atender a lo que en realidad siente, porque muchos van a decir, oye, eso es malo, o eso es bueno, o eso no es, depende de tu percepción, depende de tu visión que tengas acerca de cómo lo has vivido. Ujú. Sí, no tacharlo como bueno ni como malo, pero No, como experiencia estuvo suave ir a quitarnos la curiosidad, sí. ver, experimentar algo diferente. Pero como dices, pues bueno, ya lo vivimos y seguir avanzando y no quedarnos Y hay, afanados en eso. y hay que tomar en cuenta algo grandísimo, que si podemos, que si tenemos que si en nosotros está, ¿verdad? De poder seguir cuidando este cuerpo,
porque este es el vehículo de esas almitas, de esos espíritus, ¿sí? Que muchos lo dejaron de forma impactante, o sea, de impacto, ellos no se lo esperaban y se fueron y se quedaron entonces ahí, pum, 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 asustados. Entonces, es cuidar mucho, mucho lo que es nuestro cuerpo, cuidarlo como si nos sentimos mal, pues acudir a a donde tenemos que ir, ¿verdad? Dependiendo de lo que esté sintiendo. Así es de que este es nuestro vehículo. Y luego pues ya que esté del otro lado, pues solo ya nos daremos cuenta cuando nos toque llegar a... No, sí hay paz, mucha paz, hay mucha, mucha paz. Dicen las escrituras antiguas que te van a estar esperando todos los que ha sido tu familia, tu árbol transgeneracional te está esperando. Y en realidad te estará esperando. ¿Quién sabe? O lo está creando la La mente. mente. No, aquí esto nos daría el paso a un tema muy interesante, que es qué papel tiene la mente en esas visiones o en esos, no recuerdos, pero eventos que gente ha visto. O en esa programación, porque pues si también estamos en una programación, si también traemos ya programación genética, porque pues te digo, oye, yo lo vivo a los 8 años y dices, yo no sé dónde viene esa curiosidad. Pues cómo no, pues si estuviste 9 meses, bueno, más de 9 meses, Poquito. adentro de la barriga. Sí, entonces se pase pues no, de aquí se pueden desglosar muchos temas, ya sea mental, de la mente, ya sea el espiritismo, ya sea conexiones pues, entre la misma familia, porque pues hay películas, hay libros, hay muchas cosas que hablan cómo lo que hace un familiar afecta a muchas generaciones más. En la Biblia está escrito que los pecados de los padres se vivirán 7 generaciones. 7 generaciones, porque uno puede decir, no, pues ya no pasó nada, pero ¿quién la va a llevar? Sí. Las siguientes generaciones. Por eso, lo mejor Pues que se hacer lo pueda. mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda. Bueno, pues muchas gracias, mamá, por una plática más y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Como lo hacemos al final de cada episodio, cerramos con una frase. Y la frase de hoy que me gustaría compartir es del gran Buda, que dice, la muerte es un retorno y la vida es un viaje. Entonces, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la semana que entra con un nuevo episodio. Adiós. Hasta luego.